Buenas tardes, ingeniera y compañeros. Nosotros somos el grupo número 4 y los integrantes del grupo número 4 son mis compañeros Alarcón Alexander, Vargas Luis, Alcibar Steven, Kiriboga Jessica. En persona, Melania Veiga. Yo les voy a hablar sobre las células dendríticas. ¿Qué papel juegan? ¿Dónde las encontramos? Sus características y por qué son inmunológicas. Bueno, las células dendríticas juegan un papel fundamental en la regulación de la respuesta inmunológica, porque son presentadoras profesionales de antígenos. Muchos se preguntarán dónde localizamos estas células. Pues estas células las localizamos en los organismos que pueden servir de puerta de entrada. ¿Cuáles son estos organismos que nos sirven de puerta de entrada? Esos organismos son la sangre, el tejido linfoide, el intestino, los pulmones, el hígado, la piel, entre otros. ¿Por qué son inmunológicas? Son inmunológicas porque capturan a los antígenos y se los presentan a los linfocitos, los cuales activan o producen una respuesta inmunitaria. Dentro de las características de las células dendríticas tenemos que su núcleo es alargado y de forma contorneada, que estas células, las células dendríticas, pueden presentarse en diversas formas. También tenemos que el citoplasma de estas células es grande y la mayoría de los pseudópodos son largos y uniformes en anchura. Gracias. Buenas tardes, ingeniera. Mi nombre es Alexander Alarcón Macías, soy estudiante del curso de Inmunología Aplicada y pertenezco al grupo número 4. Nuestro tema general son las células dendríticas y mi subtema son las células CD340. Las CD340 también son conocidas como HER2, ERB2. Son receptores de la superficie de la tirosina quinasa HER2 y su oncogen ERB2 y oncogen NGL. Como les decía, es receptor de la superficie de la tirosina. La proteína HER2 se expresa en muchas células tumorales, incluyendo algunos cánceres como el de mama, el cáncer de estómago, como podemos observar aquí en la imagen. Entonces, estas células madres mesenquimales de la médula ósea, aunque la proteína HER2 no contiene ningún dominio de unión de ligaduras a esta proteína. Se ha demostrado que la sobreexposición de la HER2 en los cánceres de mama contiene resistencia al tesol y es un objetivo terapéutico en varios cánceres humanos. Se ha demostrado también que la proteína ER2 interactúa con un gen con un gran número de proteínas, entre ellas la CHC1 y el receptor de la EGP. Gracias. Ingeniera, mi nombre es Jessica Quiroga. Mi tema es la molécula CD28 y su función en la activación de las células T. Como podemos ver en la imagen, esta es la célula CD28. Esta molécula es una proteína de 44 kDa, órgano de la superfamilia de las inmunoglobulinas LG. Se expresa en la área de las células T. Como un homodímero estabilizado por un puente disulfuro, sus genes están localizados en el cromosoma 2q33. Estructuradamente, cualidad de un homodímero que se une a sus ligados CD80 y CD86. Como elemento coestimuladora, sus principales funciones son activación de los linfocitos T vírgenes y promueve la fabricación IL-2. Se dividen en dos características. La primera es vía de la señalización CD28, que su concepto es el dominación del plasmático de CD28 carece de agilidad catalítica propia, por lo que el corrector señaliza a través de la función proteínas señalizadoras intraplasmáticas.
La segunda, la vía de la fotodilinocitol 3 sinasa PICK. Está claro que la unión de CD28 fosforitado con PI3K genera señales por supervivencia que proviene la aportación de las células T. Como en esta imagen, aquí puedes ver las células CD28 y las células T que se unen. Muchísimas gracias. Buenas, yo les voy a hablar sobre la proteína CD16. Se denomina CD16 o FCIR3 a un tipo de proteína del sistema inmunitario de los mamíferos. Se caracteriza por poseer un peso molecular de 50 a 80 kilodaltons y su naturaleza bioquímica lo encuadra dentro de la familia de las inmunoglobulinas. Su función biológica en la célula es actuar como componente del receptor de baja afinidad para Fc y mediar en la fagocitosis y citotoxicidad debido a las células dependientes de anticuerpos. Se expresa específicamente en neutrófilos, células natural killer y macrófagos. La función principal de los receptores para el fragmento Fc de las inmunoglobulinas es la de desencadenar la fagocitosis de patógenos, lo que lleva a su destrucción intracelular. Este receptor participa en la citotoxicidad anticuerpo dependiente. Por sí mismo, el CD16B no envía señales al medio interno celular, pero podría potenciar la unión de complejos inmunes al PMN10. Tenga un cordial saludo de quienes habla. Yo hablaré sobre el CD8. El CD8 es un tipo de célula de glóbulo blanco o conocido como linfocitos T citotóxicos. Estos juegan un papel importante en las respuestas inmunológicas del cuerpo porque tienen la capacidad de destruir las células directamente, o sea, es decir, destruyen las células del cuerpo que han sido infectadas por virus o que se han vuelto cancerosas. Los linfocitos TCD8 o los linfocitos T citotóxicos son importantes para protegernos fundamentalmente de dos cosas, de las infecciones virales y de los tumores malignos de las células cancerígenas. En esta imagen se puede apreciar que el de color rojo es un linfocito T citotóxico. Esta está desplegando un ataque hacia una célula cancerígena, que es la de color azul. ¿Cómo hace esto el linfocito CD8? Podemos decir que todas las células de nuestro cuerpo expresan en su membrana moléculas de complejo mayor histocompatibilidad tipo 1, con excepciones de algunas como los glóbulos rojos. Esto sirve para presentar a las membranas todas las proteínas de las células que tiene dentro. Por lo tanto, toda esta maquinaria de complejo mayor histocompatibilidad tipo 1 ayuda a que nuestras células sanas se manifiesten en la membrana continuamente en nuestras propias proteínas buenas, de tal manera que constituye todo un proceso de supervisión de la integridad de la célula. Esto es porque si una célula previamente sana, por determinadas circunstancias, ya sea genético o adquiridos, se llegan a convertir en malignos. Como ejemplo, tenemos un melanocito sano en la piel. Por un exceso de radiación ultravioleta adquiere mutaciones en su ADN que le hace convertir en un melanocito maligno. Un melanocito maligno sigue teniendo la capacidad de expresar en su membrana antígenos intracelulares expresados a través del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. O sea, es decir, que si un melanocito maligno o otras células tumorales van a tener dentro proteínas tumorales. ¿Y cómo es que se supervisa la presencia de estas proteínas tumorales en esta célula? A través de la presentación de antígenos por el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, con antígenos tumorales y con antígenos tumorales. Y ahí es donde entran los linfocitos CD8.
Estos son capaces de reconocer estos antígenos tumorales presentados en las moléculas MHC de clase 1 y estos están presentados en las moléculas de MHC de clase 1, es cuando el CD8 específico de estos antígenos los reconoce. Esto es capaz de desplegar toda su maquinaria de ataque para destruir la célula tumoral, por ende, de moléculas perfóricas o a través de la inducción de apoptosis de las células tumorales. Bien, podemos decir que un linfocito T citotóxico puede destruir directamente las células tumorales. Este proceso también puede ocurrir para las células infectadas por virus. Las células infectadas por virus expresan las proteínas virales en las membranas a través del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Los CD8 están presentes y listos para reconocer las proteínas virales y destruir las células infectadas por el virus de tal manera para que no se propague. Muchas gracias.